por aquí. Buenas noches, muy buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa de nuestras queridas conversaciones cósmicas. Hoy, viernes 18 de enero del 2023. Estamos aquí, obviamente, para tener la oportunidad de compartir con ustedes un tema realmente importante, relevante y que es imperioso que lo toquemos, porque estamos iniciando año y obviamente todas las personas todavía están en lo que es el inicio de la tercera semana del mes de enero y se siguen proyectando, siguen apuntando a lo que son la preparación de sus planes. Hoy precisamente había alguien que todavía estaba preparando lo que era su mapa de vamos. La mayoría de las veces las cosas que nosotros anhelamos simplemente están a un clic de distancia, pero es una cuestión de ver desde qué perspectiva, desde qué nivel de conciencia tú apuntas para poder materializar lo que quieres, y no solamente eso, sino para interpretar lo que es la realidad que te circunda. Este servidor, Greg Max 33, como saben, CEO de The 100 Days Academy y además mentor de vida y existencial metafísico, escritor. Mi libro La Fórmula del Amor está aquí para brindarles toda la información que concierne a lo que es el tema del día de hoy, que no es más que la ruta de la conciencia. Sí, hoy vamos a hablar de este tema porque es realmente imperioso hablar de lo que es la manera como las personas conscientemente interpretan la realidad y cómo la inconsciencia que habita en nosotros, que no es que tengamos como cerrados los canales, sino que a veces nuestra parte inconsciente, como decía Sigmund Freud, que no se conecta con la parte consciente, sino que hay que hacer una serie de trabajos bien profundos para poder escuchar a nuestro inconsciente, efectivamente tenemos que aprender a reconocerlos. El programa del día de hoy se va a concentrar a plenitud en lo que es la ruta de la conciencia. Y como sabrán, ya estas transmisiones también van a empezar a salir por nuestro canal de YouTube, The 100 Days Academy, de manera en diferido. Va a salir en vivo todos los días que corresponda, en el caso particular de Conversaciones Cósmicas, todos los miércoles a las 9 de la noche por la fanpage de 100 Days Academy, y al día siguiente va a salir por lo que es nuestro canal de YouTube, porque este año nos propusimos, por nuestro nivel de conciencia, tener la oportunidad de salir por lo que es nuestro canal de YouTube. Entonces, para iniciar el día de hoy, ¿qué es conciencia? ¿Qué es estar consciente? ¿O qué es tener la capacidad de interpretar esto de la conciencia? Entonces, miren, lo primero que tenemos que tener en consideración es que nosotros a lo largo de nuestro desarrollo cognitivo neuronal, ¿okay?, en el transcurso de lo que vamos aprendiendo a gestionar mejor este traje llamado cuerpo humano, vamos desarrollando 4 niveles de conciencia que los voy a ir explicando de manera paulatina y de manera sistemática para que tengamos la oportunidad de irlo entendiendo. Pero a partir de ahí también uno va desarrollando una serie de lo que son niveles de conciencia basado en la información que empezamos a gestionar a lo largo de nuestra vida. Aquí no voy a hablar, en el programa del día de hoy, yo no voy a hablar de la información que ya está allí, que recordamos, o que supuestamente está allí y que aprendemos, sino la que vamos gestionando y que va destapando, como decía el doctor de Wayne Dyer, nos va permitiendo cambiar los anteojos con lo que nosotros vemos la realidad. Entonces, la primera parte de lo que son la ruta de la conciencia parte desde la primera vez que nosotros nos hacemos conscientes de que estamos aquí, de que existimos en este plano llamado Tierra, llamado tercera dimensión. Bueno, ahorita estamos en un proceso ascendente que hemos pasado de la cuarta, estamos ahí entre la tercera, la cuarta y la quinta, porque estamos en un proceso de cambio de era, desde la era de Piscis a la era de Acuario. Ya entramos en la era de Acuario,
Y eso está cambiando nuestros niveles de frecuencia, nuestros niveles de conciencia. Porque si tú te pones a revisar cómo las personas interpretan ahorita la vida en sí misma, los temas que están a colación, nosotros podemos conversar de esto ahorita con total normalidad. Hace 20, 25 años, en los años 90, hablar de la conciencia desde el punto de vista, desde el espíritu, era un tema así de New Age, era un tema de, oye, eso es como resistente, por los niveles de dureza que había en la frecuencia que nosotros emitíamos. Entonces, ¿qué ocurre? Hablar de esos temas en esta época es muy importante, pero por otro lado también tenemos lo que es la inconsciencia que se ha instalado producto de toda esa gran cantidad de información y de ruido que tenemos metido alrededor de nosotros. Y no voy a hablar de eso porque como va a empezar a salir por YouTube, no voy a hacer de que vaya a cerrar lo que es el tema que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué es hacernos consciente o dónde empieza la ruta de la conciencia en esta vida? La primera etapa o la primera conciencia que nosotros destapamos en esta vida o que recordamos en esta vida, porque puedo citar al doctor Brian Weiss en su libro Muchas vidas, muchos sabios, que ya nos mostró el camino de que nosotros simplemente lo que hacemos es jugar un constante juego desde hace muchos eones de la vida, ese juego en el cual venimos una y otra vez a este planeta o vamos a otros planetas y tenemos la oportunidad de interpretar diferentes características de las millones de posibilidades que existen a lo largo de lo que ha sido la danza de la vida. Ese va a ser otro programa que vamos a tener la oportunidad de conversar. Pero lo que quiero que aterricen, porque hay muchas personas que todavía están dormidas y que no han despertado, es que este primer nivel de conciencia se debe activar entre lo que son los 5 y los 7 años. 5 y 7 años. Recuerden que nosotros, los seres humanos, emitimos frecuencias. Resonamos en constante, a cada instante en este planeta resonamos. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros emitimos desde nuestros patrones neuronales, y eso está estudiado, frecuencias que nos hacen ver la perspectiva. Entonces, cuando nosotros, vamos a ponerlo así, nosotros vamos desde alfa, beta, theta, delta y gamma. ¿Okay? El gamma es un nivel de frecuencial muy alto. El alfa es obviamente cuando los seres humanos, nosotros los adultos, estamos en nuestro proceso diurno. Estamos despiertos, estamos caminando, sabemos que nuestro cuerpo está funcionando, sabemos que nuestros sentidos están allí, pero no estamos enfocados en un punto específico, sino que sabemos que estamos conscientes. Es un nivel de frecuencia, ese es el primero. El segundo es el nivel de frecuencia beta, que es el que probablemente están teniendo ahorita porque me están prestando atención, porque la información que yo les estoy brindando es relevante. Y eso, en cierto modo, desde lo que enseñó Milton Erickson a través de la hipnosis ericksoniana, es un estado hipnótico en el cual nosotros nos ponemos toda nuestra atención y todos nuestros sentidos en un punto específico. La mayoría de los adultos tenemos la posibilidad de hacer eso cuando estamos viendo una película, cuando vamos a una conferencia, cuando vamos a un concierto, cuando estamos leyendo un libro, cuando estamos con algo o una información que es de nuestro interés, ¿okay? Y que presta toda nuestra conciencia allí. Después de eso, viene un estado donde nosotros es cuando imprimimos información en nuestra mente inconsciente, ¿okay? Que es la mente que hace que nuestro cuerpo funcione por un proceso de homeostasis, que nos protege, que es altamente moral, y que hace que todo nuestro cuerpo funcione, o sea, la que regula la energía y hace que todos nuestros procesos fisiológicos a nivel corporal funcionen, incluso en lo que es el traer y la impresión de recuerdos. Ese es el estado theta. En nosotros los adultos, ese estado solamente se dispara cuando estamos antes de dormir y cuando estamos después de despertarnos. Ese lapso que va entre los casi 15 minutos a irse a dormir y esos 15 minutos después de despertarse, porque
nuestra parte consciente se va apagando y le abre la puerta al inconsciente. Y finalmente el estado delta, que es cuando ya nosotros estamos durmiendo, ¿ok? Ya el estado gamma es un estado muy fuerte, que según las investigaciones que se han realizado, grandes, por ejemplo, como Jesucristo, tuvieron la oportunidad de entrar a un estado gamma, porque ya está en un estado muy pristino. Pero ese es otro tema de conversación. Aquí estamos hablando de los niveles hasta el nivel delta cuando nosotros nos dormimos, que entramos en fase REM. Entonces, ¿qué ocurre? Que el estado más poderoso es el zeta, porque ese es el que imprime, ¿okay? Y ese es el que hace que nosotros vayamos guardando recuerdos y vayamos haciendo que nuestra mente inconsciente funcione. Los niños de 0 a 7 años están en un constante estado zeta, porque aterrizan desde otra dimensión. Nuestra parte etérea espiritual aterriza en este cuerpo, entra, se hace consciente, y en ese proceso de hacerse consciente todo el tiempo está en este estado. Por eso es que nosotros cuando éramos niños, y lo digo porque yo lo viví, veíamos amigos imaginarios, teníamos la capacidad de construir mundos porque los veíamos. Y eso es algo que vamos a conversar un poquito más adelante, que es bien poderoso, para que se den cuenta de la capacidad que nosotros tenemos de construir realidad y cómo nosotros influimos en la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que los niños, cuando están muy pequeños, tienen una capacidad de asimilación así muy rápida. Porque personalidades, por ejemplo, como Steven Spielberg, Nikola Tesla, el mismo James Cameron, han confesado de que ellos tenían un cuaderno y antes de irse a dormir hacían una pregunta, visualizaban. Incluso Neville Goddard tenía muchas de sus técnicas que todavía se utilizan, y yo utilizo varias de ellas, se impregnaban desde lo que era ese momento antes de irse a dormir y después de despertarse. Incluso, muy relevante y muy importante es que ustedes, mire, no discutan. Yo siempre se lo digo a todas las personas que entran a sesión conmigo, con asesorías conmigo, no discutan antes de irse a dormir. No se vayan con un problema antes de irse a dormir. No vean una película de terror antes de irse a dormir. No vean noticias antes de irse a dormir. Vean cosas que los hagan crecer, que los hagan trascender. Y después de despertarse, uno tiene que, si quieren, hacen afirmaciones y así lo hacen también cuando se despiertan. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los niños de 0 a 7, 8, máximo 8 años, y están viendo todo eso, viendo mundos, viendo amigos imaginarios que a lo mejor no son tan imaginarios, porque su frecuencia les permite ver eso. Entonces, cuando ellos aterrizan y se dan cuenta de que, estoy en este planeta, de los 5 en adelante, entre los 5 y los 7, cuando ya el proceso, nuestro cerebro empieza a desarrollar capacidades cognitivas de desarrollo de lo que son los recuerdos a largo plazo y empieza a imprimir más información, ¿qué ocurre? Se aterriza, se empieza a despertar la primera conciencia. Ahí empieza la ruta de la conciencia. Y esa primera conciencia es el hacerte saber de que existes. Tú empiezas a hacer el constructo de que existes entonces ya te haces consciente, yo existo aquí, tengo una historia, y ahí es donde tu cerebro empieza a trabajar de manera lineal. Es la primera vez cuando nosotros los seres humanos empezamos a interpretar la vida que vamos a empezar a transcurrir de manera lineal, o sea, como una computadora. Es como cuando, la manera como yo siempre lo he explicado, es como cuando nosotros la primera vez utilizamos el compact disc, ¿ok? Que metíamos el disco y el lector no leía todo el disco, leía un sector grabado o por grabar, porque también después salieron los discos que tú podías grabar e interpretar. Después salió obviamente el DVD, el Blu-ray, todo eso. Pero lo que quiero que entiendan es que así empezamos nosotros a hacerlo de manera lineal. Y ahí es donde nos empezamos a programar, a autoprogramar. O la sociedad nos empieza a programar, o nuestra familia nos empieza a programar, o la escuela nos empieza a programar. Fíjense la importancia de este primer nivel, porque hay personas, genios, que no han pasado por la estructura tradicional en este primer despertar de la conciencia. ¿Y qué ocurre? Ven la vida desde un punto de vista diferente. Elon Musk no pasó por el sistema tradicional, fue, por ejemplo, ayudado por su mamá a desarrollar lo que eran las habilidades necesarias para que él más adelante fuera quien es. Él no pasó por el sistema tradicional.
Por eso es que le permite ver la vida desde un punto de vista diferente, porque sí, nosotros podemos utilizar la interpretación de lo que es la vida, no es de la manera lineal como nos han enseñado, sino que nosotros tenemos cualquier momento y tenemos la capacidad de construir y desde el presente ver al futuro y decir, oye, yo quiero cambiar eso. Pero eso pasa por entender en este primer nivel de conciencia, cuando nosotros nos hacemos conscientes de que existimos. Pero eso también parte por nuestros padres. Por eso voy a ser muy cuidadoso de lo que yo transmito a todos los niños que están a mi alrededor. Y ahorita en casa hay una nena que va rumbo a los 5 años, precisamente dentro de una semana, y yo estoy súper atento de lo que le digo y cada vez más soy más consciente de la manera como la llevo a lo que son las responsabilidades y los límites que tiene que tener para que no sea un patrón disruptivo cuando sea más grande. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo muy importante. Entonces este primer nivel de conciencia pasa por entender de que nosotros nos hacemos conscientes de que existimos en este planeta, en esta dimensión, y que vamos a utilizar este cuerpo por un largo tiempo dentro de lo que es esto, porque al final regresamos otra vez a un estado de conciencia más elevado, que es otra cosa, ¿okay? Más allá que trasciende el cuerpo. Entonces lo que primero que tienen es esto. Este nivel de conciencia nos va a acompañar si se desarrolla a partir de los 5. Yo recuerdo que yo me hice consciente, por ejemplo, de que existía en este planeta alrededor de los 4 años, para hacer eso. Con total certeza, 4 años. Recuerdo yo que me hice consciente porque mis recuerdos más longevos son de esa época, de los 4 años. Y a partir de ahí, tú empiezas desde la inocencia que tiene un ser que ha encarnado y que biológicamente tiene esa edad, 4, 5, 6, 7, tú vas transitando un camino hasta que tú llegas alrededor de los 11, 12 años, ¿okay? En ese lapso, cuando nuestro cuerpo biológico ya ha pasado por una serie de procesos, cambias la frecuencia cerebral y empiezas a pasar de zeta, empiezas a conectarte, a convertirte en un adulto, ¿okay? Específicamente con la frecuencia, empiezas a tocar alfa y beta, alfa y beta. Ustedes nunca, o no sé si lo recuerdan, cuando nosotros nos decían, por lo menos a mí me lo dijeron mucho, que a los niños no les duele la cabeza, porque los niños están, a menos de que tengan una situación compleja allí a nivel cerebral, de manera saludable y dentro de los parámetros estándar, a los niños no les duele la cabeza porque están en estado zeta, ¿okay? Les duele por otras razones. Pero cuando nosotros entramos a la adolescencia empiezan a aparecer los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque vienen cambios frecuenciales y esos cambios frecuenciales empiezan a generar esto. Pero entonces cuando pasan estos cambios de frecuencia que nosotros entramos en la adolescencia desde este punto de vista biológico de este cuerpo, ¿qué es lo que acontece? Que nosotros despertamos el segundo nivel de conciencia, que es el nivel de conciencia donde nosotros nos hacemos conscientes de que somos conscientes y que nuestro transitar tiene una consecuencia, genera una huella, buena o mala, pero la genera. Entonces ahí, de manera fácil de entender, nosotros nos hacemos conscientes de lo que desde nuestra perspectiva de programación es bueno y lo que es malo. Empezamos a entender esto. Y aquí es muy importante, porque obviamente nosotros nuestra conciencia aterriza en un cuerpo, disfruta de la niñez y es una niñez bastante divertida. Y resulta que cuando nosotros entramos en la adolescencia, de este cuerpo biológico empezamos a ser bombardeados por todo lo que es el cambio fisiológico que va a experimentar el cuerpo. Entonces imagínate, por eso es que en esta etapa muchos adolescentes se pueden convertir en personas extrovertidas o personas introvertidas. Se pueden convertir en extraordinarios genios o se pueden convertir en todo lo contrario. Porque es un cambio muy abrupto, porque el cuerpo humano o lo que nosotros experimentamos en este planeta desde este nivel de conciencia va de la mano con las emociones que va sintiendo este cuerpo. O sea, nosotros estamos, cuando en esa etapa todavía no hemos tenido una perspectiva diferente, nosotros estamos subyugados a lo que siente el cuerpo, porque no sabemos gestionarlo. O sea, entramos como, eso es como si a ti te agarren y te digan, toma un ticket y te vas a montar en este carrito, pero tú no tienes ni idea, porque nunca te habías montado, de que te estás montando en una montaña rusa.
Imagínate la montaña rusa más compleja de Estados Unidos, el Hulk, que es considerada la montaña rusa más compleja de todos los sistemas de montaña rusa en Estados Unidos, y tú no tienes ni idea, y te montas en esa montaña rusa y tú vas chévere, feliz, qué chévere, y de repente empiezan las curvas, empiezan la subida, empieza la bajada, y tú estás allí, y obviamente eso te genera toda una convulsión que te hace, si comiste, regresar lo que comiste y todo lo demás. Así pasa cuando tú vienes divirtiéndote en el parque de diversiones de la vida, y por eso a mí me fascina lo que es la película Intensamente, de la niñita que refleja lo que son las emociones y cómo es precisamente el cambio de su niñez, cómo ella veía la vida desde la niñez y después la ve desde la adolescencia. Esa es la manera más práctica de explicarlo. Entonces, si no han visto Intensamente, les recomiendo que vean esta película porque lo refleja de una manera poderosa. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de aquí, nosotros empezamos a reprimir ciertas cosas porque ya somos conscientes de que nuestro transitar y nuestras acciones generan un bien o un mal desde el punto de vista terrestre, porque al final todo va a estar bien, eso es otra cosa. Entonces nosotros transitamos con este segundo nivel de conciencia a lo largo de más de una década. Cuando nosotros aterrizamos quiénes somos a los 21 años, 22 años, que empezamos a aterrizar la personalidad que hemos ido construyendo desde este segundo nivel de conciencia, empezamos a ver hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión de vida. Entonces vamos transitando, y cuando ya los procesos de construcción del cuerpo se detienen, de este cuerpo, porque el cuerpo de, por ejemplo, el hombre se termina de desarrollar a los 24 años, y si no me equivoco, el de la mujer a los 25, a nivel cerebral. O sea, el último órgano del cuerpo que se terminando de desarrollar es el cerebro. Obviamente, nuestro cuerpo fisiológico a los 21 se para. Dejamos de crecer, dejamos de experimentar cambios hormonales y todo empieza a aterrizar. Pero a nivel cognitivo, entre los 24 y los 25, empieza el proceso de detención, de crecimiento y de expansión. Para empezar un proceso que se puede mantener, o bien puede empezar un proceso de deflación constante. O sea, todo lo que creciste a nivel biológico, o sea, te desarrollaste de manera armónica a nivel biológico, empieza un proceso de crecimiento. Esa es la estructura con la que está nuestro cuerpo biológico definido. Pero ¿cómo influye eso, Greg, en lo que es nuestro desarrollo de conciencia? Porque entre los 25 y los 28 como fecha máxima, empieza a aparecer la tercera conciencia. Esta conciencia que nos empieza a preguntar si lo que nosotros hemos hecho en este tiempo en el planeta es bien o es mal. O sea, es una conciencia de corrección, porque nos damos cuenta, empezamos a percibir que nuestro tiempo biológico con este cuerpo es limitado. Entonces empezamos como que a canalizar el tiempo de manera efectiva. Esto puede ocurrir a partir de los 28. El proceso de desarrollo empieza entre los 25 y los 28, pero esta conciencia se dispara entre los 28 y los 33, la famosa fecha de Cristo, la edad de Cristo. Porque en esta época, en 33, 33, 34, como un máximo, ahí es donde tú empiezas a hacer una evaluación de si lo que hiciste en los 20 funcionó, si te gustó, si no te gustó. Por eso es que uno no puede tomar decisiones muy trascendentales en los 20. ¿Okay? Y si las tomarlas con conciencia, con ese nivel de segundo nivel de conciencia aterrizado allí. Porque cuando llegues a esta edad te lo vas a cuestionar. Este tercer nivel de conciencia donde tú dices, oye, he utilizado suavemente mi tiempo. Te das cuenta de que el tiempo es importante, es tu mayor activo. El tiempo es tu mayor activo. Lo digo, mira, a todos los adolescentes y niños que están a mi alrededor y a los veinteañeros que están a mi alrededor, aprovechen al máximo el tiempo, aprovechen sus 20, porque la década de los 20 pasa así, pasa volando. Y después cuando llegas a este nivel de, oye, quiero revisar, te das cuenta de que la vida es más corta de lo que te imaginas. Entonces hay que hacerlo. Entonces este tercer nivel de conciencia es en lo que yo le digo la conciencia de la corrección. Tú corriges. Y lo digo porque yo lo viví. Yo llegué a los 33, 34 para ser exacto, y en los 34 hice una evaluación de todo lo que yo había vivido y trascendido en esa época.
si lo que había hecho era bueno para mí, era bueno para mi entorno, era lo que deseaba, lo había construido. Y resulta que acontece que me di cuenta que no, y pude corregir, ¿no? Después de esta conciencia de corrección, nosotros vamos a caminar a la conciencia de el legado, de la trascendencia. Nosotros empezamos específicamente a pensar el cuarto nivel de conciencia, que Sadhguru lo aterriza, para ser exacto, en el año 42. Dice que en el año 42 ocurre un cambio, un salto, porque tú te haces consciente de tu legado, ¿ok? Empiezas a pensar, oye, lo que yo estoy haciendo tiene que dejar una huella trascendental en esta vida. Ya tú hiciste una corrección en la tercera conciencia, pero en esta empiezas a pensar de que lo que estás haciendo tiene que ser algo que cambie realmente la vida de las personas, cambie tu vida, que deje una historia, ¿ok? Este nivel de conciencia te va a acompañar al resto del camino, te va a acompañar hasta los 60, 62. Y lo digo porque mi padre, después de los 60, él tenía este nivel de conciencia y empezó a hacer un cambio muy profundo precisamente a partir de los 42 años. Metió a la metafísica, empezó a leer a Connie Méndez, empezó a ir a la escuela del nuevo pensamiento y empezó a tener un cambio y un despertar y una fuerza poderosísima. Los últimos 20 años de mi padre, en esas dos etapas, yo lo vi y lo presencié, donde él cambió radicalmente su discurso y se dio cuenta de que podía ayudar a las personas. Ayudó a mí, mira, cientos de personas. No llegó a millones porque no le dio el tiempo, pero ayudó a cientos. Cuidado, se ayudó a cientos de miles. ¿Okay? Entonces, este nivel de conciencia del legado se despierta a los 42 y a partir de ahí te acompaña hasta los 60. Ya en los 60 se despierta una quinta conciencia, que ya sí es la conciencia de la trascendencia. Ya te empiezas a darte cuenta de que tú vas a trascender y esa trascendencia hasta la vuelta de la esquina, empiezas a evaluar tu vida y empiezas a empezar a disfrutar más. Por eso que yo escuchaba, cuando yo estaba hace 20 años, empezaba a escuchar a personas de 50, 60 decir, oye, yo quiero disfrutar mi vida, porque ya yo construí, ya yo viví, todo lo demás. Pero tú puedes disfrutar la vida en cualquier etapa, lo que pasa es que tienes que estar consciente en qué etapa de conciencia estás, en qué nivel de conciencia te encuentras, porque si no, entonces estás dando saltos y tanto. Entonces, estos 5 niveles de conciencia, los cuatro son los que yo he trascendido, he legado, y sé del quinto porque lo he empezado a experimentar. Yo he tratado de como saltarme, ¿no? El paso, porque estoy pensando en la trascendencia y el legado, y por eso estoy en la 100 Days Academy, por eso he escrito mi libro, por eso tengo pendiente escribir 3 libros más, por eso tengo un gran objetivo supremo para Venezuela, y he estado trabajando en eso. Pero entonces quiero que entiendan eso, esos niveles de conciencia, esos 5 niveles de conciencia que son realmente importantes, porque te ayudan a guiar mejor a las personas, a tus alumnos, y además eso te hace ser consciente a ti. Y no importa si te encuentras en los 42, si te encuentras en los 30, o si te das cuenta de que estás en los 60, no importa. Nunca es tarde para darte cuenta de algo y tomar acción. Porque, como dice uno de los 4 Veda hindú que yo utilizo, cuando empieza es el momento correcto, ni antes ni después, porque si no te vas a dar 1.000.000 de vueltas alrededor. Entonces, esto es la ruta de la conciencia desde el punto de vista biológico, ¿ok? Pero ya para, en esta segunda parte del programa, aterrizar una información importante, pasa por los niveles de conciencia que nosotros experimentamos cuando vamos pasando lo que son todos estos senderos. Esos son los que se despiertan a nivel biológico, pero nosotros vamos desarrollando nivel de interacción que vamos teniendo con nuestra familia, que vamos teniendo con las relaciones que vamos desarrollando, que vamos teniendo con nuestro entorno laboral, que vamos teniendo nosotros con la sociedad, y a partir de allí también vamos desarrollando niveles de conciencia que son sumamente importantes de entender. Entonces, estos se dividen en 7 niveles, ¿okay? Que van desde el 1 al 7, ¿okay? Y estos niveles de conciencia nos permiten entender cómo podemos interactuar mejor con las personas. Esto parte de un libro que escribió David R. Hawkins, El poder versus la fuerza, y que también se utiliza mucho en programación neurolingüística, que es exactamente cómo programar a alguien, cómo ayudar a alguien que supera alguna situación.
Entonces, el primer nivel de conciencia, el número 1, es el nivel de conciencia que prácticamente todo el planeta está. Ya todas las personas han superado ese primer nivel de conciencia, que es el punto de vista fisiológico. Si nos vamos a las necesidades de Abraham Maslow, lo que planteó Maslow en la pirámide de las necesidades, ya nosotros tenemos cubierto, mira, todo lo que tiene que ver con lo sexual, todo lo que tiene que ver con el alimento, todo lo que tiene que ver con la vestimenta. De una u otra forma, todo el planeta está cubierto con eso. O sea, todas las personas están por encima de ese nivel número 1, porque si no fuéramos realmente animales totalmente instintivos. ¿Okay? El nivel de conciencia número 2 es el nivel de conciencia tribal, de la familia. Ese se despierta, ese está ahí danzando entre cuando nosotros nos hacemos conscientes entre los 5 y entre la adolescencia, entre los 2 y los 3, que es que todas las decisiones que nosotros tomamos desde el nivel de conciencia número 2 son decisiones que, yo no puedo hacer eso porque mi papá o mi mamá me dice que no, y si yo lo hago voy a afectar a la familia. O sea, pensamos en nuestro entorno cercano, en nuestra familia, las personas a nivel de conciencia número 2. Entonces, ¿qué ocurre? Que tomamos decisiones en base a terceros. Ahí hay una situación a trabajar, pero si se da en los estadios normales, desde los 5 hasta los 13, no pasa nada porque todos pasamos por allí. Pero si una persona se expande en el tiempo y no sale del nivel de conciencia número 2, le está cediendo la responsabilidad de su vida a un tercero. Y esa es la parte importante de entender, de que si tú estás a nivel de conciencia número 2 y todas tus decisiones pasan por lo que tu familia decida, oye, hay un problema. Nosotros desarrollamos familia. Yo obviamente tengo una familia ahorita del cual yo soy la cabeza, pero una cosa es yo tomar decisiones en base a los beneficios de mi familia y otra cosa es tener en consideración de que no puedo tomar decisiones de manera autónoma, porque si no lo hago, entonces, ¿de qué estamos hablando? Sigo subyugado a mis 41 años, entonces las decisiones tribales a un nivel de conciencia número 2. El nivel de conciencia número 3 es el nivel de conciencia donde ya nosotros nos enfocamos, pasamos de lo tribal a lo unilateral, a la personalidad única, al yo. Pero aquí este nivel de conciencia es la rebeldía, y esto ocurre en la adolescencia, a partir de los 13 y los 18, donde nosotros nos rebelamos de todas esas directrices que nos dio nuestra familia, nos dio nuestra nación, nos dio nuestra sociedad, o nos da, no sé, nuestro entorno en el cole, en la secundaria, en el liceo, donde sea. Entonces nosotros nos empezamos a relevar y somos muy guerreros. Hay personas que lo despiertan de manera abrupta, pero así, de manera exponencial, y se vuelven súper rebeldes. Hay otros que los despiertan, pero como que no les gusta, porque este nivel de conciencia tiene la particularidad de que tú de una u otra manera te empiezas a ser responsable de las decisiones que tomas, porque generas un impacto. Entonces, ¿qué acontece? Que muchas personas desarrollan este nivel de conciencia, se dan cuenta de que no les agrada mucho y echan para atrás, se van hacia atrás, o si no, dan un salto hacia adelante, que es al nivel de conciencia número 4, ¿no? Entonces, el número 2 es la conciencia familiar tribal, el número 3 es el yo, ¿okay? Donde yo ya tomo decisiones en rebeldía para mí, y pasamos al 4. El nivel de conciencia número 4 vuelve a lo que es la tribalidad de las decisiones que tomamos, pero ahora no solamente pensamos en pequeño, en nuestra familia, sino que pensamos en base a las reglas de la sociedad, las reglas académicas. O sea, nos metemos de lleno, nos revestimos y bueno, ya pasamos al nivel de conciencia número 3, como le dije, hay personas que se echan para atrás y se regresan. Y otras que adelantan, se van al 4. Pero este 4 tiene dos secciones, tiene la sección baja y tiene la sección alta, porque son estadios de transición, es una transición que acontece allí. Entonces, las personas que dan el salto pasan por las regulaciones, lo que dice la ley. Son personas muy estoicas y que siguen las directrices de la ley en la primera fase, pero empiezan a cuestionar ese nivel de conciencia bajo cuando pasan al nivel alto, que es cuando se vuelven altamente académicas. La característica de las personas que están en el nivel de conciencia número 4 es que se vuelven muy cuadradas. O sea, lo que esté fuera de los parámetros de la sociedad, de las leyes que me rigen, o que esté fuera de los parámetros académicos que yo he podido desarrollar y que yo he podido adquirir, no es válido. Son las personas que se vuelven altamente lógicas, racionales.
Yo, por ejemplo, conocí a alguien en Venezuela, no sé si todavía está vivo, o no sé si tengan la oportunidad de ver este programa, de todas maneras le mando saludos, se llama Rafael, igual que mi papá, que era una persona que era profesor en la Facultad de Ciencias Duras en la Universidad Central de Venezuela. Alguien que hablaba 6 idiomas y que tenía una capacidad cognitiva poderosísima, pero era una persona que se dejaba llevar por los títulos. Este es un doctor, este es un licenciado, este es un técnico, este es un PDH, este es un magíster, y te trataba con ese nivel de formalidad porque él se había enquistado en el nivel de conciencia 4 y de ahí no salió. De ahí mi papá y yo, que estuvimos en niveles de conciencia más altos, tratamos de sacudirlo más allá de los linderos de la lógica racional y resulta que acontece que nunca salió. Y se quedó ahí. Pero ¿qué ocurre con las personas que se quedan ahí? Están subyugadas a lo que dicen la sociedad, a lo que dice la academia, a lo que dice la ciencia. Y hay niveles que van más allá, ¿no? Obviamente esto también aplica a lo que es el mundo militar. Los militares, que son muy cerrados y muy cuadrados, están en nivel de conciencia 4 porque son las normas que dictan los regímenes militares y los rangos que se te asignan, ¿no? El nivel siguiente, el número 5, tiene también dos fases, la baja y la alta. Y el 5 vuelve nuevamente a lo que es la individualidad por encima de las leyes, por encima de los títulos académicos, pero con la salvedad de que se enfoca en resultados, es una persona que se enfoca en resultados. El nivel de conciencia 5 bajo es una persona que se enfoca en resultados para mí, para la obtención de más que reconocimientos académicos, resultados tangibles. Son las personas que se enfocan en obtener éxito, sea éxito monetario o sea éxito en reconocimiento, pero al final ese reconocimiento quiero que se me pague de manera monetaria. Pero ¿qué ocurre con las personas que están en nivel de conciencia 5, que vuelven a la individualidad, que se vuelven yoístas? El ego se les infla. Las personas que tienen nivel de conciencia 5 baja, se les infla el ego a tal grado de que distorsionan la realidad. ¿Por qué distorsionan la realidad? Porque se encargan de utilizar a las personas como objetos, como números. No les interesa en lo absoluto. O sea, no, a mí no me interesa que tú tengas los títulos que tengas, a mí no me interesa que tú tengas familia, a mí no me interesa que nada. A mí lo que me interesa es que tú me produzcas tanto dinero al mes, porque ese es parte de mi objetivo. Si no, no me funciona y lo cambio. Y esos son los empresarios que son depredadores. Hay empresarios que son depredadores. Así como hay empresarios que son ecológicos, que ya vamos a hablar de ellos, hay empresarios que son depredadores y que no les interesa obtener el beneficio como sea, en el nivel que sea. Y ojo, puede ser empresarios con empresas súper grandes o empresarios con empresas súper pequeñas. Pero igual les importa es el resultado que les beneficia a ellos y el resto no les importa. Gracias a Dios, esos cada vez van reduciéndose más. Como que nuestro nivel de conciencia a nivel planetario está haciendo que ese tipo de personas vaya feneciendo, ese nivel de conciencia se vaya achatando más, porque, vamos, no nos lleva a ningún lado, ¿no? El nivel de conciencia número 5 alto, que ya son las personas que están enfocadas en resultados, pero sabiendo de que, oye, hay personas que tienen niveles de conciencia por debajo de mí que merecen mi respeto y hay personas que están por encima de mí en nivel de conciencia que merecen mi respeto. Y empiezas a buscar los resultados, pero lo buscas de manera ecológica, sin utilizar a las personas. Sí, pones toda tu atención, porque una de las características de los niveles de conciencia 5 es que tú pones toda la atención y todos tus recursos fisiológicos, cognitivos, materiales, si los tienes en lograr ese resultado. Pero, como les dije, el nivel bajo utiliza a las personas y el nivel alto no lo hace. Sabe que trabaja con personas, sabe que tiene que reconocerlo y que si esa persona te está ayudando a lograr ese objetivo, tú lo reconoces y haces que esa persona lo sepa y obtienes el resultado, pero sin utilizar a la otra persona. Entonces, eso hace que sea un empresario ecológico, eso hace que sea una persona de éxito verdadero, que empieza a obtener un reconocimiento que trasciende lo tangible. Oye, personas que yo respeto. Nelson Mandela, pudiéramos decir, que fue una persona
se enfocó en el resultado de libertar, de bajar el apartheid en Sudáfrica y trascendió ese nivel de conciencia. Ya cuando hay alguien que ha obtenido éxito en el ámbito económico, en el ámbito académico, en el ámbito personal y consigo mismo, disparas el nivel de conciencia número 6. Vuelves a pensar más allá de ti, ya tú obtuviste resultados contigo, académicos, te formaste académicamente, obtuviste resultados materiales, los disfrutaste, y empiezas a pensar en la filantropía. ¿Cómo lo haces? Con el nivel de conciencia número 6, que es el nivel de conciencia de servicio, donde tú empiezas a pensar, oye, lo que yo hago es trascendente y yo quiero ayudar a más personas a que despierten ese nivel de conciencia. Yo ahorita me encuentro a nivel de conciencia número 6. Desde hace muchos años yo le fui dando hasta que desperté ese nivel de conciencia y yo he tenido éxito. Las personas que me conocen a nivel académico saben el nivel de éxito académico que he tenido. Las personas que me conocen saben el nivel de éxito que he tenido a nivel económico, que hace ratito bajé otra vez al nivel 5 alto porque quiero específicamente tener mayor capacidad para ayudar a más personas. Mi propósito de vida es ayudar a crecer a las personas mientras yo sigo creciendo en el proceso. Por eso he escrito libros como La Fórmula del Amor. Por eso es que tengo la The 100 Days Academy en conjunto de un gran equipo. Por eso es que mi marca personal, GregMas33, está para ayudar a personas. Por eso es que sigo creciendo y sigo haciendo y sigo inventando y sigo dándole porque quiero llegar a más personas. Quiero ayudar a más. Entonces, cuando tú vuelves al nivel de conciencia o te aterrizas en el nivel de conciencia número 6, vuelves a pensar en el todo, más allá de ti, pero ya no piensas solamente en la tribalidad de la familia, no piensas solamente en lo que es la sociedad o la nación que te acompaña, sino que empiezas a pensar en todo el planeta. Personajes como trascendentes como Martin Luther King, como la Madre Teresa de Calcuta, que pensaron más allá de todo, o sea, trascendieron y fueron más allá. El Papa Juan Pablo II, personas que vieron más allá y llegaron a ese nivel de conciencia para servir de verdad, para entregar su vida al servicio de todos. Cuando tú llegas a ese nivel de conciencia, la abundancia que siempre te ha acompañado se hace más notoria, se hace más visible. Todos los reconocimientos y el respeto se hacen pan nuestro de cada día. Pero no para inflar el ego, sino para tú saber de que lo que tú estás haciendo realmente está ayudando a las personas a crecer. Porque cuando tú te das cuenta de que el éxito de la otra persona es bueno para ti y tú lo celebras, estás en nivel de conciencia número 6. Cuando tú ves una persona, esa es la manera más práctica de darte cuenta de que alguien está a nivel de conciencia número 3. Cuando tú ves que una persona ha tenido éxito y tú lo disfrutas y tú ayudaste a que esa persona llegara a eso, y aunque la persona no te dé las gracias y no te diga nada, tú sabes que esa persona se elevó y tú lo disfrutas más que esa persona está a nivel de conciencia. Esas son las personas que trascendieron el ego, porque el nivel de conciencia número 6 lo que hace es soltar el ego. Sí, el ego siempre va a estar presente en nosotros, en mayor o en menor medida, pero se hace chiquito, se achata. De vez en cuando echa una pataleadita por ahí, pero tú aprendes a minimizarlo y a subyugarlo. Entonces, las personas en nivel de conciencia número 6 están para servir. Y obviamente, en base y en pro de toda la humanidad. Y finalmente, el nivel de conciencia número 7 ya es una individualidad que te caracteriza del yo que eres, pero ya el yo superior. Y ahí te enfocas en la trascendencia, que todos tus actos son trascendentes. Ya tú superas todo. Superas lo material, superas lo efímero del planeta, de todo lo que estamos experimentando, y te colocas por encima para trascender. Y esa trascendencia individual tuya al final va a irrigar hacia abajo. Y obviamente el mayor ejemplo que se puede dar de eso es Jesucristo. Con todos los debates que se puedan generar, es el mayor ejemplo de trascendencia de nivel de conciencia número 7. El todo por el todo para tener la oportunidad de ayudar al resto. Entonces, eso es lo que pasa desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista etéreo
ligado a nuestra parte espiritual, cómo nosotros vamos jugando a lo largo de nuestra vida en lo que es la ruta de la conciencia. Cuando tú te haces consciente de esto, tu vida cambia para siempre. O sea, te das cuenta de que pueden haber retos, pueden haber circunstancias, pero tú puedes resolverlo y te puedes elevar. Era algo que en estos días recordaba, que si hay retos que tú mismo construiste, tú también tienes la posibilidad de construirlos y elevarte para tener la oportunidad de seguir adelante. Así que nada, mis queridas amigas y amigos, familiares, amigos, mis queridos seguidores, mis queridos haters, que yo los adoro muchísimo. Este ha sido el programa del día de hoy, miércoles 18 de Ruta de la Conciencia, en estas conversaciones cósmicas que obviamente van a estar disponibles en la fanpage de 100 Days Academy, en el canal de YouTube de 100 Days Academy, y obviamente también vamos a compartir toda la información de la misma manera en el canal de Conversaciones Cósmicas de YouTube, para que quede como podcast y las personas tengan la oportunidad de disfrutarlo. Si no lo puedes ver, lo puedes escuchar como podcast y ahí tienes información poderosísima. Y atentos, porque a lo largo de lo que va a ser toda nuestra programación del año vamos a tener entrevistas, temas poderosos donde vamos a debatir ideas y a consolidar posturas específicamente sobre estos temas a lo largo de todos estos días. Invitarlos obviamente a que estén atentos a la programación de 100 Days Academy todos los días de lunes a viernes, 9 de la noche por nuestro fanpage de 100 Days Academy. En diferido vamos a estar un día después, todos los programas en YouTube, y obviamente también un día después en lo que es Conversaciones Cósmicas, en este caso particular. Entonces, este servidor, GregMax33, se despide de todos ustedes de noche. Que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste. Nos vemos próximo miércoles por aquí, por The 100 Days Academy. Empezamos transmisión.